Buenas noches, hermanos, es un gusto saludarles a cada uno de ustedes y llegar a sus hogares o donde se encuentren y seguir compartiendo la palabra de Dios, seguir meditando, reflexionando en ella, atesorándola en nuestros corazones y sobre todo ponerla en práctica. Qué alegría, hermanos, que nos puedan acompañar, amigos, y vamos a orar, vamos a pedir la dirección de Dios para esta noche. Oremos. Padre, gracias por tu fidelidad, gracias, Señor, por tu presencia, por tu bondad, porque día con día podemos experimentar tu misericordia. Señor, porque tú nos guardas, tú nos proteges, tú provees, Señor, para todas nuestras necesidades. Día con día, Señor, vemos tu bondad, tus cuidados. Señor, en esta noche venimos delante de tu presencia, rogándote de tu dirección, rogándote de tu auxilio, Señor, de tu ayuda para entender, comprender, para escuchar, Señor, con atención tu palabra, poderla entender y ponerla en práctica. Señor, sin ti no podemos hacer nada y pedimos de tu dirección en esta noche. Ayúdanos, dirígenos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero que me puedan acompañar al primer libro de Samuel. Espero que tenga lista su Biblia y me acompañe el primer libro de Samuel. Vamos a leer todo el capítulo 6 y después vamos a continuar nuestra lectura con el capítulo 7 de los versículos 1 al 3. Capítulo 6, versículo 1. Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Ellos dijeron: si enviáis el arca de Dios a Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación, entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Y ellos dijeron: ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron: conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? Después que los había tratado así, ¿no los dejaron ir y se fueron? Haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa las pondréis en una caja al lado de ella, y la dejaréis que se vaya. Y observaréis si sube por el camino de su tierra de Bet-Semes. Él nos ha hecho este mal tan grande, y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Y aquellos hombres lo hicieron así. Tomaron 2 vacas que criaban, las uncieron al carro y encerraron en casa sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite
límite de Bet-Semes. Y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle. Y alzando los ojos vieron el arca, y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes, y paró ahí donde había una gran piedra. Y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en las cuales estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Cuando vieron esto, los 5 príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día. Entonces estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová: por Asdod 1, por Gaza 1, por Ascalón 1, por Gat 1, por Ecrón 1. Y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos, pertenecientes a los 5 príncipes. Así las ciudades fortificadas con las aldeas sin muro. La gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová está en el campo de Josué en Bet-Semes hasta hoy. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres, y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Y dijeron los de Bet-Semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadla a vosotros. Capítulo 7. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, y esto es importante: si de todo vuestro corazón os volvieseis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Hoy quiero que podamos reflexionar, y he titulado el mensaje La lección de Silo. Hay mucho, hermanos, que sacarle a estos pasajes. Es interesante observar todo lo que está sucediendo, y es importante que nosotros aprendamos la lección entonces de Silo. El pueblo de Asdod decide enviar el arca a la ciudad filistea. Lo vimos en el capítulo 5, versículos 7 y 8. Quizás Gad pueda hacer frente al peso de la gloria de Dios, pero ahí también Dios envía tumores. El peso, la gloria de Dios había caído sobre ellos y habían sido entonces afligidos con estos tumores. Entonces envían el arca a la ciudad filistea de Ecrón, y lo mismo vuelve a pasar. El pueblo filisteo estaba siendo afligido. Ya no sabían qué hacer con el arca. La enviaban de un lugar, la pasaban a otro. Ellos también quieren despedir el arca porque la muerte ha llenado de pánico la ciudad. La mano de Dios fue muy pesada sobre ellos y nadie queda ileso. La gloria de Dios los está aplastando bajo su peso. Es muy pesada la gloria y están siendo entonces afligidos.
Finalmente, después de 7 meses, los filisteos deciden enviar el arca de regreso a Israel como una ofrenda de 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, uno por cada una de las ciudades filisteas, y fue lo que leímos en el capítulo 6. Es interesante, hermanos, porque también la palabra tumor también puede significar ciudad fortificada. Los filisteos puede que hayan sido afectados por la peste bubónica, que causa inflamación en los ganglios linfáticos que se transmite por las ratas. Y algunos hermanos han sugerido que esta era la enfermedad que ellos estaban padeciendo. Y lo vuelvo a repetir, esta enfermedad, hermanos, es transmitida por las ratas. Esto puede explicar por qué devuelven el arca con tumores, pero también con ratones de oro. Uno se podría preguntar, ¿y de dónde salen estos ratones? Probablemente porque así era como se estaba propagando la enfermedad. Entonces ellos deciden enviar a estos ratones de oro. Los filisteos ofrecen una ofrenda para levantar la mano pesada de Dios, esa mano que los está afligiendo. No pueden vivir con la gloria de Dios. Estas personas no conocen al Señor, no conocen a Dios. Por lo tanto, la gloria, el peso, los está afligiendo. Pero para asegurarse de que no sea todo una coincidencia, pusieron el arca sobre 2 vacas paridas. Todos los instintos de estas vacas deben dirigirse hacia sus terneros. Ahora, una vaca recién parida, lo que lógicamente va a hacer, o de una manera natural, es que va a ir detrás de sus crías, detrás de sus terneritos, los va a seguir. Eso es lo natural. Pero en lugar de eso, se dirigen hacia Israel y le llevan el arca a casa. Lo vimos en el capítulo 6, del versículo 7 al 12. Y como, hermanos, es de que entonces estas vacas recién paridas no van tras sus terneritos, sino que llevan el arca y la llevan entonces a casa, y podríamos concluir que todos vivieron felices para siempre. Y uno podría decir: qué glorioso. Israel nuevamente recibe el arca, y no solamente recibe el arca, sino que ahora recibe joyas preciosas, oro. Y como todo cuento, podríamos decir entonces: y todos vivieron felices para siempre. Al menos eso es lo que cabría esperar, o uno esperaría. Pero el arca está nuevamente en casa entre el pueblo de Dios, y todo está bien. El pueblo de Dios está contento, ellos están felices de que nuevamente han recibido y que tienen el arca de Dios. Los gobernantes filisteos observan el progreso del arca, y cuando ven que ha llegado sana y salva Israel, se van a casa. Dice el versículo 13 al 16. Cuando observan de que todo sale bien, entonces ellos se regresan a casa. Estoy hablando de los filisteos. Todo está bien. El gran peso de la gloria de Dios se ha quitado de los filisteos, y el arca está segura en su hogar. La gloria de Dios entonces se le ha quitado, o sea, que los estaba aplastando, que los estaba afligiendo. Ahora se quita entonces del pueblo filisteo, y el arca, hermanos, ahora regresa entonces a donde pertenece, al pueblo de Israel. Pero esto no es un final feliz, ni el próximo episodio. Pasa algo impresionante, algo, hermanos, que no nos esperábamos. No nos esperábamos. La narrativa, la historia da, hermanos, un giro tremendo. Dice el texto bíblico que Dios hirió a algunos de los habitantes de Bet-Semes y mató
a 70 de ellos porque habían mirado dentro del arca del Señor. El pueblo se lamentó por el duro golpe que el Señor les había asestado. Y los habitantes de Bet-Semes preguntaron, versículo 19 y 20, estamos en el capítulo 6. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres, y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Uno dice, ¿cómo está aquí el asunto, no? Ya el arca ya está en el pueblo de Israel, donde pertenece, y pues todo va a transcurrir bien. ¿Qué se está pasando? Algo tremendo. Y el versículo 20, hermanos, es tremendo. Y dijeron los de Bet-Semes, escuche esto, esta pregunta es clave. ¿Quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? ¿Quién puede estar delante de Jehová, el Dios Santo? La gloria es muy pesada, los aplasta. Y la segunda pregunta es, ¿a quién subirá desde nosotros? ¿Y quién subirá, desde nosotros? Esto no es incidental en la historia. La narrativa de los capítulos del 4 al 7 está organizada en una estructura, hermanos, que se le llama quiástica. Estos son recursos literarios que se utilizan, y hermanos, cuando uno estudia la palabra de Dios de una manera detallada se da cuenta de estos quiasmos, o también se les llama sándwich. Ahora, hermanos, en una hamburguesa o en un sándwich, pues lo más importante es la carne, ¿no? O el jamón o el pavo. Usted tiene aquí usted tiene el pan, también abajo el pan, pero lógicamente lo más importante, lo que más nos gusta, lo que más queremos es la carne. Eso es lo importante, y es interesante, hermanos, porque en estas estructuras literarias también pasa lo mismo. Está el pan, pero hay una parte que es la parte esencial, lo que el autor quiere resaltar. Una forma hebrea común de organizar una historia en pares coincidentes que están en capas como una cebolla. Es interesante, hermanos, observar de una manera detenida, y usted lo puede después leer, meditar en esto. Pero, por ejemplo, en el capítulo 4, del versículo 1 al 11, vemos que los filisteos ganan una batalla en Ebenezer. Aquí está como el primer pan, ¿no? De arriba. Pero, hermanos, también en el capítulo 7, que sería el pan de abajo, del versículo 3 al 17, vemos que los israelitas ganan una batalla en Ebenezer. Interesante, ¿no? Capítulo 4 se gana la batalla en Ebenezer, y capítulo 7 se gana también una batalla en Ebenezer. Después vamos bajando más y nos damos cuenta, hermanos, que el arca está en poder de los gentiles en Filistea. Capítulo 4, versículos 12 al 22. Y también, hermanos, con el pan de abajo vemos nuevamente que los gentiles sostienen el arca en Kiriat Jearim, en el capítulo 7, el versículo 1 y 2. Si seguimos bajando, hermanos, en el pan de arriba, nos damos cuenta que el arca que hay plaga, hermanos, en Filistea, o con los filisteos. Y siguiendo con el pan de abajo, nos damos cuenta que el arca ataca a Bet-Semes. Y la parte central, hermanos, y por eso esto es importante observar estos quiasmos o estos sándwich, como se les llama, porque la parte central, la parte de la carne, ¿no? La que nos gusta, es que el arca regresa. Capítulo 6, versículos del 1 al 18. Y esta es una parte clave que el autor, hermanos, inspirado por el Espíritu Santo, lo escribe de esta manera y se llega a la parte central, a la parte medular del asunto, y es que el arca regresa. En una estructura quiástica o de sándwich,
Lo más importante suele estar en el centro. Y en el centro de esta historia está el regreso del arca. Dios, hermanos, propina un fuerte golpe al pueblo de Bet-Semes. No todo está bien. Y podemos observar, y con lo que hemos leído y reflexionado, nos damos cuenta, hermanos, que las cosas no están bien. Que aunque ahora el arca está ya con el pueblo de Israel, ahora la gloria también está afligiendo, hermanos, a este pueblo, y que algo no anda bien. Y uno se debería de preguntar, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué las cosas no están sucediendo de la mejor manera? El peso de la gloria de Dios ahora presiona a su propio pueblo. Yo no sé cómo puede ser posible si este es el pueblo de Dios. Y ahora, pero esta gloria pesada ahora está presionando también a su propio pueblo. El arca era peligrosa. Y présteme atención a esto. Porque el arca era peligrosa para los filisteos. Y vemos todo lo que ellos vivieron. Los tumores y las aflicciones. Y que pasaron el arca de un pueblo a otro. Ya no sabían qué hacer. Porque el arca era peligrosa para los filisteos. Pero es igualmente peligrosa para los israelitas. ¿Se da cuenta de este principio? Es peligrosa para los filisteos, pero también es peligrosa para el pueblo de Israel. Por eso hemos hablado de tomar en serio la gloria de Dios, de tomar en serio a Dios. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué la gloria de Dios está presionando a su propio pueblo, está afligiendo a su propio pueblo? El pueblo de Bet-Semes hace 3 cosas mal. Primero, sacrifican vacas cuando deben de haber sacrificado toros. Y me gustaría leerles Levítico capítulo 1 y versículo 3, y me gustaría leérselos en la versión Dios habla hoy. Y la palabra de Dios dice de esta manera: si el animal que ofrece en holocausto es de su ganado, tendrá que ser un toro. Es importante, un toro sin defecto, para que le sea aceptado. Deberá ofrecerlo en presencia del Señor a la entrada de la tienda del encuentro. Se tenía que sacrificar un toro. En segundo lugar, hermanos, y lo que observamos es que hacen desfilar el arca, colocándola sobre una gran roca, que fue lo que leímos, colocándola sobre una gran roca para que todos la vean, cuando debieron haberlo cubierto. El libro de Números, capítulo 4 y versículo 5, me gustaría también podérselos leer. La versión Dios habla hoy dice: cuando el pueblo tenga que ponerse en camino, Aarón y sus hijos quitarán el velo que está en la entrada del lugar santísimo y con él cubrirán el arca de la alianza. Ya van 2 cosas que el pueblo de Israel ha hecho mal. No sacrificaron un toro, y en vez de cubrir, hermanos, el arca, ahora la ponen en una roca y todos la ven. 2 cosas que van haciendo mal. Y finalmente, y con decisión, miran el interior del arca. Este es el momento clave de la historia. No podemos tomar a Dios a la ligera. Tener a Dios entre nosotros es un asunto de peso. Dios, hermanos, en este contexto es peligroso. Es como si su santidad tuviera una fuerza nuclear. Hay un peso inevitable de gloria que exige ser tomado en serio.
Al comienzo de la historia pensamos que los filisteos son la amenaza para Israel. Pero resulta que Dios mismo es la gran amenaza en este relato y en esta historia. Porque las cosas las han hecho mal y por eso, hermanos, el peso de la gloria los está afligiendo. Este episodio marca el final del santuario de Silo y por eso decía al inicio, hermanos, que debemos de aprender de este ejemplo de Silo. Porque, hermanos, aquí es el final del santuario de Silo, porque Dios mismo trae destrucción a su tabernáculo en Silo. Este es el lugar del sacrificio, el lugar donde ministraban los sacerdotes, el lugar donde Dios estaba presente. Samuel, hermanos, creció en la presencia de Dios porque creció en Silo. Lo vemos en el capítulo 2 y versículo 21. Pero ahora Dios mismo profana Silo por medio de los filisteos. Y uno se pregunta ¿por qué? Porque Israel ya lo ha profanado por las acciones de los hijos de Elí. Ya ha sido profanado. Y ha sido profanado por los hijos de Elí. Siglos más tarde, hermanos, Jeremías advertiría al pueblo que aprendieran la lección de Silo. Les quiero leer Jeremías capítulo 7 y versículo 12, siempre en la versión Dios habla hoy. Vayan a mi santuario a Silo, dice el Señor. Vayan a mi santuario en Silo, el primer lugar que escogí para residir, y vean lo que hice con él por la maldad de mi pueblo de Israel. Qué impresionante esto, hermanos. Y Dios le dice, vayan a ese primer lugar que yo escogí. Vayan allá a Silo. Y vean lo que hay. Vean lo que hice. ¿Y por qué hice eso? Por la maldad de mi pueblo. Ahí está el ejemplo de Silo. Ahí está el ejemplo donde creció Samuel, donde un día estuvo la gloria de Dios, donde estuvo Elí, pero sus hijos profanaron ese lugar y el Señor lo destruyó. Hermanos, esto es para que se nos ponga la piel de gallina, ¿no? Hay tanto que podríamos reflexionar. Que Dios tenga misericordia, hermanos, de donde nosotros nos juntamos a adorar el nombre del Señor, de nuestros edificios. Porque un día se pudo haber movido la gloria de Dios ahí y decir, pero ahora ya no. Y Dios le dice al pueblo de Israel, vean así, vayan y vean lo que yo hice por la maldad de mi pueblo. Por la maldad de mi pueblo. Jeremías capítulo 26, versículos del 1 al 6, siempre en la Dios habla hoy, dice: al comienzo del reinado de Joaquín, hijo de Josías en Judá, el Señor se dirigió a Jeremías y le dijo: párate en el atrio del templo. Vea esto, párate en el atrio del templo. Y di todo lo que te ordené que dijeras a la gente que viene de las ciudades de Judá para adorar en el templo. No dejes nada por decir. Quizá te hagan caso o dejen su mala conducta. Yo decida no castigarlos por sus malas acciones, como había pensado. Diles que yo, el Señor, digo: si no me hacen caso, ni cumplen las instrucciones que les he dado, ni hacen caso a las advertencias de mis siervos los profetas, que una y otra vez les he enviado, y a los que ustedes han desobedecido, entonces haré con este templo lo que hice con Silo. Entonces haré con este templo lo que hice con Silo. Ustedes ya vieron lo que hice yo ahí, dice el Señor.
Vayan, vean, destruí ese lugar por la maldad de mi pueblo. Y si ustedes, el profeta está en el atrio, está en el templo, y les está diciendo, recuerden, hermanos, que ese es un lugar santo, ¿no? Para el pueblo. Qué palabra la que Dios le dio al profeta Jeremías. Pero él es obediente y dice entonces, les dice al pueblo, de que si ellos realmente no cambian sus caminos y no se vuelven al Señor, que les va a pasar igual que a Silo. Entonces haré con este templo lo que hice con Silo. Haré de esta ciudad un ejemplo de maldición. Qué duras palabras. Serán un ejemplo de maldición para todas las naciones de la tierra. Esta noche, hermanos, nos podríamos preguntar entonces, ¿cuál es la lección de Silo? Y la respuesta creo yo que es: no podemos tomar a Dios a la ligera. No podemos tomar a Dios a la ligera. En este contexto, lo decía, Dios es peligroso. Hay una potencia nuclear. Desconozco, hermanos, cómo se maneja, por ejemplo, la energía nuclear. Pero estoy convencido que tienen que ser las personas que trabajan ahí sumamente cuidadosos. Porque un paso en falso los puede matar. Y no solo a ellos, probablemente su ciudad. Y con esto concluyo, hermanos, en esta noche. El pueblo de Bet-Semes plantea esta pregunta: ¿quién podrá estar en la presencia de Jehová ante este Dios santo? El 6:20 dice: ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios santo? ¿Quién puede estar ante un Dios santo, 3 veces santo? El arca de la presencia de Dios no puede ser llevada por los filisteos y tampoco por Israel. ¿Dónde puede quedarse con seguridad? Es su pregunta, y la pregunta que nos plantea toda la historia. ¿Quién puede estar delante de Dios? ¿Quién puede tomar en este contexto el arca y decir: sí, yo la llevo, no tengan pena? No. Esto es peligroso. Cuando el peso de la gloria de Dios los oprima, ¿quién podrá mantenerse en pie? Recordemos el ejemplo de Dagón. Dagón, hermanos, fue derribado. Y no solamente fue derribado, sino fue decapitado. Pero ahora parece que el pueblo de Dios tampoco puede resistir ante él. El pueblo de Bet-Semes se las arregló con el arca como lo hicieron los filisteos. Y lo vamos a ver, hermanos, en el versículo 21, aquí en el capítulo 6, de cómo es que lo envían el arca a otro pueblo. Afortunadamente, hay una respuesta mejor y viene con la reintroducción de Samuel. Samuel no se menciona, hermanos, en los capítulos 4 y 6. Se le presenta a Israel en el capítulo 3 como quien trae la palabra de Dios. Y solo cuando Samuel dirija a Israel habrá entonces esperanza. Y me gustaría concluir, hermanos, con el versículo 3. Estamos en el capítulo 7, versículo 3. Y aquí reaparece nuevamente el profeta Samuel. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, y ojo a esto, hermanos: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová,
quitad. Y ojo, hermanos, porque el profeta les manda a la acción. No es un arrepentimiento superficial. Si ustedes se vuelven al Señor de todo corazón, bueno, dice el Señor, quiten los dioses ajenos a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a Él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Arrepiéntanse genuinamente. Vuélvanse al Señor de todo corazón. Quiten los dioses, y el Señor entonces los va a librar de los filisteos. Oremos. Padre, gracias por tu presencia y por tu fidelidad. Señor, porque tú eres bueno y maravilloso, porque tú eres digno de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza y de toda adoración. Tu palabra, Señor, muchas veces es como un aceite que refresca, sana nuestras heridas. Tu palabra muchas veces trae consuelo, aliento, fortaleza. Pero también, Señor, muchas veces nos confronta. ¿Quién puede estar delante de tu presencia, Señor, si tú eres 3 veces santo? Nosotros tenemos una revelación más completa y entendemos ahora que podemos estar delante de tu presencia por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Muchas gracias, Señor, porque ahora podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia. Señor, ayúdanos a serte fieles, a quitar todos aquellos ídolos de nuestras vidas, de nuestros corazones, y podernos volver a ti, Señor, de todo corazón. Ayúdanos y auxílianos. Te lo rogamos. Padre eterno, guarda nuestra salida, nuestra entrada. Guárdanos de la mano del impío, de la mano del enemigo. Señor, prospera, bendice todo lo que realicemos, la obra de nuestras manos. Señor, que podamos concluir esta semana con tu bendición. Guarda a mis hermanos que viajan con su moto, que viajan, Señor, en vehículo, en camioneta, aquellos que caminamos. Guarda nuestros pasos y dirígenos, ayúdanos, Señor, en todo lo que realizamos, porque sin ti no podemos hacer nada. Gracias por este tiempo, danos descanso y danos reposo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bendición que nos hayan podido acompañar en esta noche. Hermanos, están cordialmente invitados a nuestro servicio presencial. Este domingo damos inicio a las 9:30 de la mañana. Será una bendición que cada uno de ustedes nos puedan acompañar y seguir adorando y glorificando el nombre de nuestro buen Dios, y también meditando, conociendo más de su palabra. Hermanos, por favor, síganos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Ministerio Renacer. También en Instagram nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Y por favor visite nuestro canal de YouTube, ahí se están subiendo los videos. Por favor denle like, suscríbase, también active la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando se suben los videos. Coméntelos, compártalos, de esa manera nos ayuda mucho. Mis queridos hermanos, que tengan una feliz noche. Dios les bendiga y les guarde.